Bien, bienvenidos a la siguiente lectura que se va a hacer de Jacques Ellul de Anarquía y Cristianismo. Esta lectura en este momento está en previos. Estamos viendo sobre la percepción de la anarquía en la manera secular. De esta manera pública quiero agradecer al movimiento de Antorcha Digital, quien nos está compartiendo en cuanto a lo secular las lecturas de anarquismo. En este sentido, sobre anarquismo nos comparte de Rudolf Rocker la lectura de Anarquismo y Organización. También nos comparte la lectura, o bien dicho el libro, de León Tolstoy, de Cristianismo y Anarquismo, si mal no recuerdo. Ahora bien, en este sentido dicho, también el movimiento de Antorcha Digital nos comparte también la lectura de El Mexicano, quien fue importante en la revolución. Déjame recordar su nombre porque es Ricardo Flores Magón. De Ricardo Flores Magón nos comparte la apreciación de Flores Magón sobre cómo se ve él como anarquista y lo que es el anarquismo para él. Pues finalmente él termina apoyando a los movimientos anarcosindicales que están en México a principios de la revolución e incluso a mediados, conforme va avanzando esto, un previo a Obregón. Flores Magón está muy inmerso en el movimiento de la revolución. Algunos lo consideran como uno de sus principales ideólogos. No solamente Francisco I. Madero, porque Francisco I. Madero, si uno analiza la historia, y está la crítica de que Madero se ponía a consultar más a los espíritus que realmente estar pensando sobre cómo llevar su movimiento revolucionario. Y, por ejemplo, los revolucionarios como Francisco Villa o Emiliano Zapata son tanto cuanto más viscerales, menos intelectuales, y gente como Carranza, Obregón, Plutarco Elías Calles, Cárdenas, aun cuando son intelectuales, de hecho algunos eran profesores de primaria, esto no les daba la competencia para poder pensar cuál es la ideología del movimiento revolucionario. Quien realmente lo tiene, y de alguna manera Andrés Manuel intenta rescatar al pensamiento de Flores Magón. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, más los mexicanos actuales, Flores Magón tiene por nombre de su revista principal de promoción de su movimiento anarquista a la revista Regeneración, revista o periódico Regeneración. En el periódico o revista Regeneración, él procura dar promoción a sus ideales revolucionarios anarquistas. Ahora, con López Obrador, previo a incluso las elecciones de 2018, Andrés Manuel López Obrador procura promover su movimiento Morena, de Regeneración Nacional. El movimiento de Regeneración Nacional de Morena tiene, en cuanto a lo que Andrés Manuel López Obrador procura decir sobre México, tiene un previo en la tercera transformación, esa es la cronología de Andrés Manuel, en su promoción de una regeneración de país. Flores Magón se da cuenta que el país tiene que ser regenerado. Esto no se dio por causa de la revolución. De hecho, quien termina empeorando es el Partido de la Revolución Mexicana, luego Partido Nacional Revolucionario y después el Partido de la Revolución Institucional, PRI, en la actualidad, terminan empeorando
lo que Ricardo Flores Magón trata de rescatar, trata de renovar, trata de regenerar al país. Sucede todo lo contrario con el PRI, de tal manera que, por ejemplo, podemos ahorita lamentar el movimiento del 68 que fue duramente reprimido por parte del ejército como instrumento del poder supuestamente revolucionario. Hace todo lo contrario a lo que viene proponiéndose por parte del movimiento magonista, en sí por el movimiento anarquista mexicano. Esto es por parte de México. Por parte de España, el movimiento de la República Española fue apoyado por anarquistas que participan en los movimientos políticos. Esto puede parecer contradictorio por parte del anarquismo en lo que propone de que no haya política interna por el movimiento anarquista, porque los anarquistas, como dice su nombre, anarquía, de ana, o sea, a, fuera, del arge, arquía, de arque, de primacía, de autoridad. Es un movimiento que se opone a la autoridad, pero no se opone a la autoridad de una manera desordenada, como lo pensaría Bakunin. Bakunin es quien propone que no sea desordenado, sino Bakunin propone desde antes de la primera sociedad de la que lo corre Marx, que es la primera sociedad socialista, o de la primera organización socialista, que Marx y Engels lo termina corriendo a Bakunin. Él propone que no sea por parte de la revolución socialista la dictadura del proletariado, porque él dice no, esto se está repitiendo finalmente que tengamos una estructura de opresión. La idea del socialismo es que no haya estructuras de opresión de un ser humano por sobre otro ser humano. Y si esto es autoridad, entonces hay que oponerse a la autoridad. Y en ese sentido, él dice, ni príncipe ni Dios. Bakunin, en ese sentido, se declara ateo. Esto es un poquito contradictorio a lo que pensaría León Tolstoy, que como también ruso, Tolstoy piensa que la anarquía es algo realmente propuesto desde el cristianismo, previo a Bakunin. El problema final que se tiene con esto es la concepción que se tenga de Dios. Si la concepción que se tiene de Dios es un Dios que controla y que hace juego mediante control, entonces Bakunin dice, yo no creo en ese Dios. Yo me opongo a ese Dios que controla todo el entorno cósmico. Él se une a la crítica que hace incluso Nietzsche sobre qué pensar acerca de Dios. Marx de alguna manera lo quiere repetir en cuanto a lo que él piensa que la religión es el opio del pueblo. En ese sentido, todos los movimientos propios de inicios del siglo XX se vuelven, más en los revolucionarios, se vuelven revolucionarios filosóficos o revolucionarios de acción social, se vuelven de alguna manera ateos, porque dicen la idea de Dios termina siendo ideas que promueven la opresión del hombre por el hombre, y debemos de oponernos a la opresión del hombre por el hombre, y para oponerse a esa opresión tenemos que oponernos a la idea de Dios. Esto obviamente no termina siendo literalmente copiado por los continuadores de la revolución, de las revoluciones socialistas, en cuanto a la filosofía. Esto no lo copia Proudhon, no lo copia Kropotkin, y termina evolucionando de tal forma que viene a innovar o viene a rescatar, si alguno quiere realmente pensar como por ejemplo Walter Benjamin. De hecho este canal se llama Angelus Novus debido a la interpretación que hace Walter Benjamin sobre el ángel, ahorita no recuerdo el nombre, pero finalmente de lo que él llama el ángel del progreso. En ese sentido, conforme a Walter Benjamin, estamos rescatando
al movimiento derrotado judío. De hecho, esto está en programas anteriores. El cristianismo se puede ver como un movimiento judío derrotado que alcanza su victoria, entrecomillado, cuando llega Constantino y promueve su edicto de tolerancia. Con eso este movimiento judío termina siendo derrotado, alcanzando una victoria política de tolerancia a sus ideas, que le permite hacer una promoción de sus ideas adecuada y reformada por Constantino. Esto no está bien realmente al final por parte de los críticos que comienzan a decir esto no es el cristianismo. El primero quien comienza a decir esto, no es realmente el primero, pero es de los primeros que comienzan a decir esto y tiene eco en la historia, es Martín Lutero. Después de Martín Lutero, los reformadores y reformados radicales comienzan a darse cuenta que ni Martín Lutero llega a tocar la profundidad de la revolución de Jesús en la historia y quieren rescatar la labor revolucionaria de Jesús. Sin embargo, aunque Menno Simons él promueve junto con las demás comunidades radicales formas de organización distinta, que de hecho eso es la política, es una forma de organización de la sociedad, no alcanza a tener el eco suficiente. De hecho, los menonitas y el movimiento anabautista, o bien el movimiento cristiano reformador radical, termina siendo relegado por parte de la historia y después rescatado por parte de los reyes de Europa, que comienzan a promover edictos de tolerancia, en decir ya no nos vamos a pelear entre nosotros y mejor que cada quien, ahorita en ciertos momentos de la historia, que sean los príncipes los que sean los que comienzan a emitir edictos de tolerancia, de tal forma que entre la tolerancia, pues cada quien termina eligiendo su religión. En ese sentido, comienzan a ser tolerados los menonitas, comienzan a ser tolerados ciertos movimientos cristianos. Algunos movimientos menonitas, como los Amish, prefieren relegarse porque comienzan a interpretar según el cristianismo primitivo y en sus propias interpretaciones de que el cristianismo tendría que ser un movimiento segregado, una segregación cultural. Esto no es del todo incierto, esto no es del todo falso. El cristianismo realmente comienza con un movimiento segregado, un movimiento de alteridad hacia el judaísmo. Pero este movimiento de alteridad judía no se aísla de la sociedad judía, muy contrario de los esenios, si uno le da la interpretación histórica correcta. Este es un problema que tienen los Amish. El movimiento menonita, en ese sentido, se divide y comienza a hablar de que hay que entrar a las sociedades que les han emitido edictos de tolerancia. Por parte de los anabaptistas ingleses, se observa a los bautistas que quieren finalmente, como movimiento anabaptista, la máxima tolerancia posible, que entra de alguna manera en una contradicción histórica porque comienzan a tener affairs a las doctrinas calvinistas y en especial al Tulip. De hecho, si ustedes ven a los bautistas reformados, ellos son una especie de, ellos dirían como de síntesis de la historia. En realidad es un movimiento de contradicción en que tratan de adoptar doctrinas por las cuales fueron perseguidos por Calvino y en ese sentido también adoptan una forma de cristianismo que es un poquito ad hoc al cristianismo anglicano, de tal manera de decir, bueno, somos de todos modos todavía un movimiento de alteridad porque no le rendimos pleitesía a los reyes como los episcopales o los anglicanos, pero estamos de acuerdo con las doctrinas por las cuales fuimos perseguidos. No importa, nosotros finalmente nos adoptamos con la sociedad que estamos inmersos. Ese es el problema que tiene cierto tipo de bautistas reformados, ¿no? No todos los bautistas, de hecho, los bautistas de alguna manera en este anabaptismo anglicano procuran copiar la pluralidad de la cual nacen como anabautistas. Después, también dentro de esa radicalidad en la cual se dividen,
viene el movimiento cuáquero. De hecho, no viene después, sí, viene después. Y en ese venir después, el movimiento cuáquero, por parte de Jorge Fox, él viene en cuanto a los anabaptistas espiritualistas. Y él procura tener en su interior, junto con los movimientos, junto con el movimiento menonita, el entender lo que es al final un movimiento cristiano o judío de alteridad, y aquí un movimiento cristiano que él procura mantener la alteridad, que hoy llamaríamos el anarquismo cristiano, que León Tolstoy quiere rescatar. Y al final, dentro del movimiento reformado, de los evangélicos reformados, tenemos a Jacques Ellul. Jacques Ellul, por ejemplo, si alguien quiere ver el canal de Vertisú, en el canal de Vertisú, cuando comienza a hablar de la tecnología, porque Jacques Ellul es uno de los filósofos críticos y sociólogos críticos del uso de la tecnología de finales del siglo XX, porque Jacques Ellul de hecho vive a mediados del siglo XX hasta 1970-80, cuando él muere, él comienza a criticar la manera en cómo se usa la tecnología. Él lo hace desde su perspectiva, que lo ve como anarquista cristiano, anarcocristiano. Y conforme a esto dicho, vamos a leer el libro de Jacques Ellul de Anarquía y Cristianismo. Esta lectura que daremos del libro de Anarquía y Cristianismo no es para que uno no lea el libro de Anarquía y Cristianismo, sino pretendo, por medio de esta promoción de lecturas, promover la lectura de Jacques Ellul de Anarquía y Cristianismo. También las lecturas de la biblioteca de Antorcha Digital. Valga, quiero promover el pensamiento anarquista. ¿Por qué promoverlo? El movimiento de anarquía es uno de los movimientos, o de anarquismo mejor dicho, es uno de los movimientos que por causa de un pensamiento libre dice, bueno, ¿por qué no tomar de la ciencia y de la tecnología? Esto me parece que lo ve más en su libro de anarquismo y organización de Rudolf Rocker, que dice que dentro de la crítica del anarquismo alemán, creo que esto lo dije en el video pasado, lo vuelvo a repetir, que deberíamos de tomar las investigaciones que se hacen para volver más rico el movimiento de anarquía. Y parte de esos movimientos, ¿por qué no tomar de lo que se hace en la ciencia? ¿Por qué no tomar de lo que se hace en tecnología? Sí, se entiende con cierto pensamiento crítico que lo termina haciendo Jacques Ellul, pero en un sentido último se tiene que tomar, por lo menos como auxiliar, las investigaciones que se hacen en ciencia y en tecnología y poder adaptarlo a lo que es en sí el pensamiento de anarquía. Alguien diría, oye, ¿es que entonces hay que oponerse al gobierno en sí? En principio, copiando a Bakunin, yo diría sí, pero no de tal manera que sea una forma de decir, ahora vamos a romperla, como algunos, cuando pasó el recordatorio de 68, como algunos anarquistas hacen, de vamos a romper vidrios, vamos a romper cosas, vamos a oponernos al orden establecido, porque sería todo lo contrario a lo que pensaría Bakunin. Bakunin diría, no se trata de oponernos a la autoridad por oponernos a la autoridad. Mejor dicho, vamos a oponernos a la autoridad como la opresión del hombre por el hombre, no como oposición a la armonía entre los hombres. Y como movimiento de armonía entre los hombres, a veces tenemos que criticar qué tipo de armonía es la que nosotros queremos promover, y en ese sentido yo tendría que decir, ¿por qué no primero pensamos sobre qué entendemos por armonía para promover ese tipo de armonía? Donde se equivoca, a mi parecer muy particular, y no solamente particular, sino histórico y de principio, el anarcocapitalismo, es oponerse a la autoridad como aquella forma de que viene a oprimir, pero al gran capitalista, porque el gobierno, a la hora de promover políticas que permitan una libre competencia,
se opone a aquellas empresas jugadoras, vamos a decirlo de esa manera, jugadoras líderes que de alguna manera ganan como si fueran monopolistas, y debido a ello el gobierno pretende una forma de, vamos a mantener la cancha libre entre todos los empresarios. En ese sentido, la autoridad o el gobierno se opone a los monopolios, o bien incluso, si somos muy conscientes, a las empresas líderes. Eso, para los movimientos anarcocapitalistas, es como opresión a la libertad. Bajo ese principio, dicen, pues hay que echar abajo al gobierno, hay que adelgazar al gobierno, o bien destruirlo, y que solamente quede como una especie de consejero por parte del capitalista, pero que no sea capaz de oponerse a los monopolios, que no sea capaz de oponerse a la labor de influencia de los jugadores principales o de los empresarios principales, sino que sea capaz en sí de no decir nada, y que quede mudo, y que no sea capaz de censurar, y no sea capaz de promover una regulación de un comercio libre. En ese sentido, ellos se oponen con la principal postulación, porque Bakunin, para promover la armonía, él propone de que haya una ley principal entre los hombres, que no sea una autoridad, no sea un hombre, que no sea la opresión del hombre por el hombre, sino que ahora sea diferente esa ley que se tiene que obedecer. En ese sentido, el anarcocapitalista, por ejemplo, para Milton Friedman, lo que se tiene que obedecer es el respeto a la propiedad privada. Y si yo respeto la propiedad privada, yo soy capaz de no obedecer a una autoridad, y respeto al otro ser humano porque es una propiedad privada, una propiedad de sí mismo. Eso es para los anarcocapitalistas. Sin embargo, los otros movimientos anarquistas han criticado al anarcocapitalismo en decir, pero es que eso no es lo que decía Bakunin, esto no es lo que decía el movimiento anarquista cuando nació, y conforme fue evolucionando por Proudhon, por Kropotkin, o bien por León Tolstoy, o bien Jacques Ellul. Esto no es lo que se promueve, más bien el movimiento anarquista proviene de un movimiento socialista, y para el socialismo no es tan importante, pese a lo que opine China, no es tan importante el capital privado, no es importante la propiedad privada. Lo que es importante sí es la solidaridad, y por solidaridad, si yo veo que algo es de otra persona, yo lo respetaré, pero yo esperaría en una sociedad anarquista realmente que el otro, que entre comillas es rico, sea capaz de ser solidario con el que es pobre. El pobre se le debe brindar solidaridad. Jacques Ellul diría, conforme a Calvino, ser capaz de tener la sensibilidad de tener justicia social. Y para ese sentido, por ejemplo, para Calvino, el garante de la justicia social es el gobierno. Para Jacques Ellul ya no es el gobierno. Para el movimiento cristiano reformado radical, el gobierno es como que algo aparte. Y al ser aparte, pues realmente yo no lo veo ni bien ni mal. Es como que, pues sí, es ok. Una indiferencia hacia el gobierno. Lo que haga el gobierno a mí me termina siendo sin importancia, mientras no se meta conmigo. Más bien, lo que promueve el anarquismo no es en sí echarlo abajo, es decir, no se necesita al gobierno para poder tener una mejor sociedad. Y si yo promuevo eso, aquellos agentes que representen el gobierno serán capaces de decir, pues en realidad yo no necesito hacer determinadas circunstancias para que la sociedad sea capaz de funcionar. Sí, tal vez para el caso de los capitalistas, poderlos mitigar para que haya una forma de armonía económica y el motor de la economía siga funcionando. Y en ese sentido no necesariamente yo tengo que entrar en el juego de la economía. Algunos dirían, por ejemplo en México, y no solo en México, en Arabia, a veces hasta en Estados Unidos, en otros lados, el gobierno termina metiendo sus narices para que ciertas empresas terminen siendo o no las monopolistas, pero sí
las que tienen el sartén por el mango en el juego de la economía. En ese sentido se dice, oye, pues entonces el gobierno termina actuando. En ese sentido tal vez termina actuando entre comillas mal, hasta cierto punto mal, porque en realidad los gobiernos no deberían de importarles el todo, a excepción de pensar, bueno, el problema que tenemos es el siguiente. Pienso en México, en particular en Pemex. ¿Quiénes son los principales agentes del consumo o bien de la producción de consumo? Son las universidades. Las universidades son las que investigan para que haya mejor tecnología de extracción de petróleo. Y en ese sentido, termina a veces siendo un poquito más caro que una empresa sea la que gane, pero no la que se alimente de la investigación. Para eso en ocasiones ciertas empresas tienen su departamento de investigación, pero no todas las empresas tienen ese departamento de investigación. Industrias Bell, ahora AT&T, sí tiene esa industria de investigación, pero eso solo en Estados Unidos. Algunas empresas sí lo tienen, pero en otros lados del mundo. Y las demás empresas que se dedican, por ejemplo, a la farmacéutica o al petróleo, ganan por otros lados, pero pagando regalías, pagando patentes. Y en ese sentido termina siendo más caro, incluso para la propia empresa, tener que pagar ese tipo de cosas que investigar por su lado. Por ejemplo, la industria armamentística, Estados Unidos dice, bueno, yo tengo que tener mi propia industria de investigación de armas para ponerme al tú por tú, por ejemplo, con Rusia. Pero Rusia dice, bueno, yo tengo mi propia industria pública-privada en la cual nosotros terminamos investigando y yo no tengo que pagar tanto, pero sí, yo puedo obtener por regalías de mis armas para que otros los usen. Conforme a esto dicho, se paga más. Entonces, ¿qué conviene mejor para una sociedad? Que el gobierno sea el que haga la investigación, por ejemplo en el caso de Pemex, de tecnología, de lo que es la industria de extracción del petróleo y su refinación, o bien que la sociedad por la conglomeración capitalista lo haga. En ese sentido, a veces conviene para cierta transformación de lo que es la materia prima, que lo haga el gobierno, y en otras no conviene que lo haga el gobierno. Por ejemplo, algo tan libre como el uso del electromagnetismo, que es en sí las telecomunicaciones, aquí conviene que entre la propiedad privada, porque produce más, pero no así con cosas que no son tan libres como el petróleo, que allí, por ejemplo, el que entre como capital privado es el que termina ganando de más y no permite que otros le entren al pastel. Entonces no hay justicia, y quien tiene que entrar para que haya un papel de equilibrio es el Estado. Entonces el Estado es quien debería de entrar en ese tipo de circunstancias. Es capaz incluso de solventar las pérdidas porque se auxilia por el pueblo. El pueblo es quien termina poniendo al gobierno, y también quien lo puede terminar aplastando, quien lo termina poniendo por debajo. Y en ese sentido, a veces el gobierno se vuelve una especie como de mal necesario. Sin embargo, es un mal que convendría verlo como otra cosa aparte para aquel movimiento anarcocristiano. Porque hay que recordar que este canal es en sí un canal cristiano. Y si vamos a tratar sobre lo que es la anarquía, vamos a tratar la anarquía como un movimiento de alteridad.